Bien, amigos, como hemos prometido en este diario del 4, los lunes los dedicamos a tratar, a airear lo que es la histórica sentencia del Tribunal Constitucional que define los términos ya de nuestra nacionalidad y de los derechos de los migrantes. Muchos dicen también que los conceptos básicos de la soberanía también, porque tocó tantos elementos básicos de los asuntos nacionales que la hemos trascendido. Bien, hoy con nosotros están los componentes o representantes de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía, una entidad que se ha creado sobre la marcha y a propósito de esta sentencia, que procura, por tanto, como lo dice su nombre, preservar los aspectos básicos de nuestra capacidad de independencia y decisión. Y con nosotros están los señores doctores Elpidio Ramírez, un hombre conocido del ambiente político y profesional, el doctor Rafael Elena también, Rafael Elena, de una familia que tiene tradición en los asuntos del derecho y muy activa socialmente, el joven Juan Manuel Castillo Roldán. Juan Miguel, él viene del área de Juan Miguel Castillo Pantaleón, ese es su hijo, hombre. Bueno, sí, también abogado, que está en la práctica y que, como buen hijo de su padre, en el mismo camino, mismo trecho. Y también está con nosotros María Consuelo Hernández. Ella es la voz activa de la red, ¿verdad que sí? Buenos días a todos. Bueno, ¿a qué se debe entonces esencialmente esta visita a Diario del 4? Bueno, buenos días, señor Pedro Cava y Tineo. Sí, y al pueblo en general. Nosotros como Red Nacional por la Defensa de la Soberanía queremos darnos a conocer no como una institución racista o xenófoba como se nos ha tildado. El objetivo de esta red surge precisamente a través de la red de internet. Cuando la gran mayoría de nosotros escuchamos a varios periodistas atacando de manera inmisericordia tanto a la sentencia como a los jueces del Tribunal Constitucional. Nosotros, como conocemos un poquitito del derecho, sabemos que eso es una transgresión que está tipificada en el Código Penal. Nos organizamos para contrarrestar ese ataque hostil contra la nación, porque cuando se manda a desacatar una decisión de un tribunal, ya se está transgrediendo el artículo 76 del Código Penal y el 222 del Código Penal expresamente, categóricamente, tipifica el hecho de que usted infunda palabras o epítetos denigrantes, difamatorios contra una autoridad del orden judicial, sea administrativo o jurisdiccional. Entonces, en ese tenor, nos vimos la obligación de denunciar ese tipo de hechos porque nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas ante ese ataque, un ataque perverso. Nosotros no estamos atacando a la persona de esos periodistas, vamos a estar claros en eso. Estamos en contra de la actitud que ellos han asumido contra la sentencia. Estamos investigando cuáles son los motivos y nos damos cuenta es que ellos son miembros de diferentes ONG que reciben dineros de agencias extranjeras y de gobiernos extranjeros y que su obligación fundamental es tratar de que esos gobiernos, que todos sabemos cuáles son, sigan con su plan de fusionar el pueblo dominicano con el haitiano, cosa que es imposible porque entre nosotros dos, ya Duarte lo dijo, entre los dos pueblos es imposible
la fusión. En tal virtud, nosotros en la red lo único que queremos es expresarle al pueblo que el motivo fundamental de esta red es, independientemente de apoyar la sentencia 168-13, como los miembros del Tribunal Constitucional, tenemos como meta que se fomente, que se promulgue la ley del referéndum, porque tenemos planificado el 14 de agosto hacer un referéndum a nivel nacional con el objetivo de consultar al pueblo y preguntarle si es posible la construcción de un muro en la frontera, porque solamente así, con un muro físico, extinguimos esta frontera porosa y podemos controlar el tráfico de drogas, de armas, de personas, porque ya es tiempo de que los dominicanos nos demos a respetar con relación a los haitianos, que nada más recibimos infundios. Nosotros estamos hartos ya como pueblo de lo que están haciendo los haitianos con la República Dominicana. Muy bien, Elena. Bueno, él pidió... sí, el profesor Elpidio Ramírez. Sí, mire, buen día, Pedro, Tineo. Ciertamente, como dice el doctor Elena, esta red que representará en su oportunidad prácticamente todo el criterio del pueblo dominicano sobre la decisión del Tribunal Constitucional. Estamos al unísono, conteste con todo lo que real efectivamente le es conveniente a la nación dominicana. Esos detractores de la sentencia y de todo el que se opone a que esa migración incontrolada de los nacionales haitianos, pobres nacionales haitianos, lógicamente, pues nosotros sabemos que tienen sus necesidades y que migran justamente buscando la satisfacción de las mismas. Pero a pesar de eso, hay muchas personas que se aprovechan de esa parte, esas ONG que se han mencionado. ¿Por qué se menciona participación ciudadana? ¿Por qué se mencionan a estas dos personas de la cual se han denunciado en los tribunales? Se ha hecho una denuncia, no una querella, una denuncia. Nadie le quiere hacer daño. Nadie tampoco ha estado cuestionándolo de manera individual, sus personas. Bueno, ellos han tenido su colaboración en el país, como la hemos tenido todos. Lo que pasa es que este es un asunto de soberanía. La defensa de la soberanía es un deber de todo buen dominicano. Nosotros partimos justamente del sacrificio de esos trinitarios, de Juan Pablo Duarte, de los fundadores de la nacionalidad. Y nosotros sabemos también que, si bien es cierto que algunas personas dicen que no son, o que se cuestiona el concepto de traidor a la patria, bueno, pero eso está en nuestros códigos. Nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo la nacionalidad dominicana y tratando de que de una vez por todo haya una regularización de todo lo que significa los migrantes extranjeros. Bueno, que los haitianos son más, que en el país en este momento deben haber más de 2 millones de haitianos. Es cierto. Pero esa es la misión fundamental y el deseo que tiene la red y el deseo que tiene el país. Antes de pasar a Juan Miguel Castillo Roldán, María Consuelo Hernández, que ha tenido y tiene la responsabilidad precisamente... Usted es difusora de las redes. Sí, y el aprovechamiento de las redes sociales, o sea, porque este es un debate que en las redes sociales es que ha tenido el gran campo. María Consuelo, ¿cómo ustedes se organizaron? Buenos días. Ya como anteriormente lo había dicho el doctor Elena, nosotros surgimos varios grupos distintos en las redes, levantando nuestra voz en defensa de la soberanía, en apoyo total al Tribunal Constitucional y a la sentencia 168-13. Nos fuimos dando cuenta que cada vez éramos más los que levantábamos nuestra voz en defensa de la patria.
y decidimos todos unirnos y hacer un gran evento el día 4 de noviembre, que ya pasó, frente al Baluarte del Conde. Y allí, para respuesta de nosotros, vimos que siendo un fin de semana largo, donde todo el mundo estaba fuera de la ciudad y con vaticinios de lluvia que habíamos tenido por una semana y un día nublado, nosotros allí convocamos y llegó el pueblo. Y el pueblo se manifestó en más de 3.000 personas allí para darle apoyo al Tribunal Constitucional. A partir de ese momento dijimos que empezaba ya a nacer ese día la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía, que ya la veníamos conversando, que ahí estamos agrupados todos los grupos que surgimos en las redes, pero se nos han sumado a nivel nacional personalidades de diferentes áreas de la profesión, médicos, abogados, economistas. Son cientos que a diario nos llaman para sumarse a la red. Asimismo grupos cívicos, asimismo grupos estudiantiles, grupos de deportivos, clubes, son cientos y cientos, y nosotros nos sentimos, gracias a Dios, en ese sentido, tranquilos, porque vemos que el pueblo sí está respondiendo como tenía que responder por la defensa de la soberanía. Nosotros surgimos en las redes estamos, y todo aquel que desee contactarnos lo puede hacer al teléfono 809-947-1940 y www.defiendetupatria.com, que son los medios por los cuales nosotros nos están contactando y nosotros estamos sumando a las personas. Es bueno que se quede claro que somos un grupo de dominicanos que estamos defendiendo la soberanía. Como ya dije, somos constitucionalistas en ese sentido y estamos en pos de un Estado de derechos. Nosotros queremos, bajo todas las circunstancias, que se nos sea respetado el derecho a la libre expresión como nosotros lo respetamos a los demás. Que no seamos etiquetados con epítetos que son vejatorios y que tergiversan la imagen nuestra y la buena voluntad de nosotros. Se ha producido la reunión del Consejo Nacional de Migración convocado por el presidente de la República, Danilo Medina, Juan Miguel Castillo Roldán, que ahora vamos a entrar precisamente qué hacer, que ustedes entienden ya en el orden institucional que se debe hacer, ya que el Consejo Nacional de Migración ha tomado la decisión de regularizar a los extranjeros, de acuerdo con la información preliminar. Sí, mira, primero buenos días, gracias por la invitación. Sí. He venido a título personal para tratar el tema del Plan Nacional de Regularización a propósito de que el viernes pasado el Consejo se reunió y aprobó uno de los borradores que fueron sometidos. Entonces, dado que ahora estamos en una fase de revisión de estilo y revisión jurídica, y dado que se ha tratado en general con mucho hermetismo, nadie sabe con precisión cuál borrador fue el que se aprobó, cuál borrador se modificó o cuáles borradores fueron combinados. O sea, dados esos elementos, hay que preguntarse, ¿pero qué debería decir realmente el Plan Nacional de Regularización? De acuerdo con la sentencia. Porque hay unos límites que debemos tomar en cuenta. Primero, ¿cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las normas que delimitan su aplicación? Eso significa, ¿qué aspectos debe respetar de la Constitución Dominicana en materia migratoria y de extranjería? ¿Qué aspectos debe respetar de la Ley 285 sobre migración y su reglamento? Y por supuesto, tener que aplicar las disposiciones de la nueva sentencia 168. Por tanto, no es muy simple. Está destinado a una gran masa de personas, un gran número de personas, y las normas por aplicar son muchas, y tratarlo no es muy fácil porque hay un tema de un problema fáctico, un drama humano, y una condición ineludible, que es la falta de documentación de esa persona y la irregularidad migratoria. Y por eso es que hay que empezar por el tema de dónde nació el Plan Nacional de Regularización. Artículo 151 de la Ley 285-04 sobre migración. Ahí nació. Esa es la causa por la cual existía ya un borrador en proceso de oficializar. Y razón por la que la sentencia ordena ahora
su implementación, que está retrasada por 9 años, porque existe hace 9 años y no se había creado. Entonces, el primero de los elementos que hay que tomar en cuenta, a través de cuál norma del ordenamiento dominicano se produce el Plan Nacional. Primero es por un decreto del Poder Ejecutivo. Significa eso que tiene fuerza vinculante, obliga a su aplicación, pero como es un decreto, por supuesto se encuentra por debajo, desde el punto de vista normativo, de una ley y de la Constitución. Eso es primero. Por tanto, aún más está sujeto a cierto control. Significa eso que si el Plan Nacional de Regularización obviara algún aspecto constitucional o contraviniera lo que dispone la sentencia, puede ser sujeto a control constitucional ante el mismo Tribunal Constitucional. Porque encima de que está controlado por la Constitución, habiéndose sentado el precedente del Tribunal Constitucional, ese precedente de la sentencia 168 tiene valor vinculante. Tiene valor vinculante, por tanto tienen que respetarlo. Y luego de ahí, tomando eso en cuenta, entonces entramos en materia sobre a quién está dirigido el Plan Nacional de Regularización. Yo tengo aquí, es un solo artículo de la Ley de Migración, que dice precisamente, es cortito, el gobierno dominicano preparará un Plan Nacional de Regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país. 2 puntos. Para tal propósito, el Consejo Nacional de Migración debe preparar el Plan Nacional de Regularización. Y aquí entra entonces, ¿cuáles son los criterios macro? Un solo párrafo. Primero, es para extranjeros ilegales. ¿Qué sucede? La ilegalidad migratoria, que hay que enfatizar que no tiene un carácter penal, porque lo cierto es que ser ilegal no se castiga con una sanción penal privativa de libertad, puede devenir, la condición de ilegalidad puede devenir por varias circunstancias. 1, penetración ilegal en el territorio dominicano. Significa entrar por un punto de entrada no hábil, o por ningún, o sea, de forma completamente ilegítima. Haber permanecido en el territorio por más tiempo del permitido por A, el visado, B, la categoría migratoria reconocida como residente o como no residente. C, o 3, la violación a las condiciones de permanencia. En esta parte es un poquito más complicado porque, naturalmente, algunos extranjeros admitidos bajo categoría, por ejemplo, de no residente y bajo esa categoría de estudiantes, tienen derechos civiles limitados, porque en principio, bajo la normativa general y el Código Bustamante, los extranjeros y nacionales gozan de los mismos derechos civiles, pero ojo, con las limitaciones de la ley. En teoría, un estudiante no puede dedicarse a labores remuneradas, porque si quería trabajar, por ejemplo, debía solicitar su condición migratoria como trabajador temporero. Si lo hace trabaja como estudiante, ocupa la posición de un estudiante dominicano y la posición laboral que debería ocupar un dominicano. Por tanto, hay un tema de violación a las condiciones de su permanencia que dependen de su estatus migratorio. Por tanto, el segundo punto es voluntario. El Plan Nacional de Regularización es completamente voluntario. Todo el que quiera regularizarse puede hacerlo. No es una amnistía migratoria, no es una amnistía de nacionalidad, es un proceso voluntario para que los extranjeros puedan acatar el plan y decir, yo me quiero regularizar para que mi permanencia en el territorio dominicano sea conforme a las leyes migratorias y a las leyes ordinarias. Sí, pero hay un problemita que tenemos que airear. La Red Nacional en el día de hoy se vio en la necesidad de intimar al Consejo Nacional de Migración en el tenor siguiente. Tenemos conocimiento de que el proyecto aprobado a unanimidad el viernes, que fue enviado a la comisión de estilo, a la redacción de estilo, Sí. Es posible que sea trastocado En el proceso. en el proceso de revisión. Y a nosotros nos interesa que esto se airee en la sociedad
Y a tal efecto, el artículo 23 de la ley 200-08 faculta a cualquier ciudadano a exigirle a esa comisión, a ese Consejo Nacional de Migración, que haga público ese anteproyecto para nosotros dar nuestra opinión respecto a eso que se va a aprobar. Transparencia. Y en ese tenor, la ley 107-13, promulgada en agosto por el presidente Danilo Medina, también contempla ese tipo de situación que la ciudadanía, el ciudadano puede reclamarle, en el caso específico de este consejo, que haga público ese proyecto para nosotros saber si es el mismo que sometió la Dirección General de Migración, que ese es el proyecto correcto, que no nos vengan a meter gato por liebre y me vengan a salir y que viene una amnistía, porque eso puede ocasionar graves problemas. Hay un indicador interesante, doctor, que yo creo que debe consignarse. Cuando oficialmente se informó desde el Palacio Nacional que el Consejo había aprobado el documento básico y que solo le faltaban las cuestiones de corrección de estilo por resolver, se dijo que fue una decisión a unanimidad. Lo que quiere decir que el instrumento que había participado en su confección originariamente hace más de 2 años, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Interior y Policía, estuvieron de acuerdo con ese documento, con la aprobación. Sí, pero don Pedro, es que nosotros tenemos informes de que al director general de Migración, Taveras, José Ricardo Taveras, sí, hasta lo querían sacar del Consejo Nacional de Migración. Pero eso no se porque, vio. ¿eh? Eso no se vio documentado. Él estuvo como un miembro más. Perfecto. Estuvo ahí el ministro de Interior también, que es un hombre que sigue. Ellos son muy coherentes los dos. El ministro de Interior fue el vocero oficial del asunto. Yo creo que también. Me parece interesante es que tenemos la cierto red temor. esté arisca. Sí. Sí. Estamos Porque la verdad vigilantes, que mucha gente aquí se ha revelado diciendo que era un nacionalista o un dominicano a toda prueba, se ha revelado como cosa extraña con intereses extranjeros. Eso es verdad. Debemos estar ariscos, pero no debemos tampoco excedernos. Bueno. Y me parece que el asunto hasta el momento marcha por el camino correcto, que el gobierno asintió la sentencia, que ha puesto en movimiento los órganos, que convocó al Consejo, que se aprobó el documento, sí, don Pedro, que ordenó la sentencia. Pero ¿por qué tienen que hacer un acuerdo en Venezuela entre el ministro de la Presidencia dominicano y el canciller haitiano para darle vigencia, para otorgarle ciertas facultades al gobierno haitiano de que nos vigile nuestros actos soberanos de acatar la sentencia 168? Usted que tiene experiencia política. Mire, de repente lo primero que observé cuando vi el acuerdo, cuando se manifestaban, lo daban a la luz pública, alguien dijo que era un acuerdito. Bueno, pero es un acuerdo, 3 parrafitos. Es un documento de buena intención. De buena intención. De repente lo primero que uno observa es que por qué no se hizo con un homólogo canciller. Ahí como que está la situación especial del canciller. Fue como algo extraño. Esto independientemente porque está el señor, el vicecanciller en funciones, de canciller. Y realmente eso es una de las primeras preocupaciones que uno tiene. Pero ciertamente como uno no diría exactamente que se trastocaría el proyecto original. Pero bueno, el país tiene también la necesidad y el derecho de conocer exactamente en qué consiste. Hay que suponer que eso se va a hacer porque se público, supone que tiene que hacerse público, discutirse y tener la oportunidad de ver exactamente si no hay transgresión a la soberanía nacional. Eso que usted menciona, el país sí ciertamente arisco, porque son tantas las cosas que pueden haber, porque hubo la intención desde en esos organismos internacionales que manejan perfectamente bien esta ONG de hacerle daño
a la situación de lo que era la sentencia 168-13. Y no hubo ese cuco que se estaba tratando de formar. No se produjo. CARICOM, CARIFORUM, todos los organismos internacionales trataron de buscar la forma de que esos organismos sancionaran a la República Dominicana, y esto no es posible. Hasta este momento, Juan No es Miguel posible. Castillo, es evidente que han fracasado los intentos por poner a la comunidad internacional en contra de la decisión de República Dominicana. Bueno, han logrado presionar, porque eso no lo quita nadie. La presión está ahí y ahí, veamos, tampoco es nada nuevo. Siempre nos han presionado, porque siempre la salida fácil y evidente al problema haitiano es que República Dominicana absorba la mayor cantidad posible de población haitiana pobre. Eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que desde el punto de vista técnico-jurídico, naturalmente, cualquier acto del gobierno norteamericano, por ejemplo, cuando manda la carta a sus legisladores, cualquier intervención diplomática y mediadora de la Unión Europea, cualquier pronunciamiento del CARICOM, por ejemplo, carecen de valor jurídico. A ver, no son jurisdicciones internacionales, sus decisiones no tienen un valor vinculante para nosotros. Pueden hacer recomendaciones en el ámbito diplomático y bueno, Incluyendo Petrocaribe. genial, pero no tiene un valor vinculante. Y la única institución jurisdiccional, que es la Corte, que se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la República Dominicana, lo cierto es que hasta la misma Corte es incompetente, cosa que los más destacados juristas en materia de derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho fundamental, derecho constitucional, lo han explicado 200 veces. No son competentes, porque el Congreso Nacional, órgano del Estado competente para aprobar los acuerdos internacionales, certificó que la competencia de la Corte nunca pasó por ahí, nunca pasó por el Congreso, fue una simple carta del señor Fernández. Eso no pasó, significa que se violaron los procedimientos constitucionales de adhesión a acuerdos internacionales y se violaron los mecanismos del derecho de los tratados en el Convenio de La Habana y el Convenio de Viena sobre derechos de los tratados, que dictan cómo los países adhieren a los acuerdos internacionales. Por tanto, tomando en cuenta que ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni CARICOM, y de hecho ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para pronunciarse de forma vinculante sobre esos asuntos, lo cierto es que más allá de ser considerada presión, no vale nada. El asunto de Venezuela a mí me pone un poco más nervioso, porque si realmente hay una intervención de parte de Venezuela, hay una posición que jugamos vulnerable, porque no es un secreto que nosotros dependemos del acuerdo Petrocaribe, del cual nosotros nos beneficiamos de un régimen para la compra de combustible, de petróleo. Entonces, a mí me preocupa un poquito más desde ese punto de vista, porque evidentemente estamos sujetos a una posición muy vulnerable, somos susceptibles en esa parte. Bien. María Consuelo. Una cosa, acotación Sí, a María eso, Consuelo. es bueno decir que justamente la injerencia de estos organismos internacionales, del CIDH, en los asuntos que le competen única y exclusivamente a las instituciones gubernamentales, el manejo de la transparencia y del plan de regularización nacional, lo que está creando, al ellos estar al margen de la legalidad, es un funesto precedente que en las relaciones interamericanas. Y el pueblo dominicano tiene que saber que ellos no pueden asumir el papel de tutelaje porque no se lo permiten las leyes internacionales. Bueno, eso parece estar claro, a pesar de que es evidente que tanto órganos locales como participación ciudadana y demás depositan mucha fe en que esa comisión, que por cierto viene la semana próxima, estará tomando parte en todo lo que tiene que ver con asuntos que parecían ser únicamente del fuero nacional. En el plano de las redes, ¿cómo se han comportado otras comunidades en el extranjero, dominicanos en el extranjero, con respecto a este movimiento? Mire, la expresión de los dominicanos que están en el exterior es la más preocupante. Están desesperados. Y usted ve dominicanos en Europa, en todo el territorio de los Estados Unidos, gente que están en las islas, gente que están en Sudamérica. Ayer en la noche yo recibí una notita interna de una persona que está en
en Venezuela y otras que están en Argentina, que están muy preocupadas justamente por lo que decía Manuel, del asunto del CARICOM, cómo podría afectarnos también con Petrocaribe y ese tipo de cosas. Pero la respuesta de los dominicanos que están ausentes, como siempre les llamamos, están más presentes, están muy al día y nos están apoyando 100%. Muy bien. Mire cuánto agradecemos la presencia de estos 4 señores, porque la verdad es que esto hay que airearlo mucho, por eso hemos activado los lunes para eso. Seguiremos trayendo a personajes como ustedes que se han interesado. Yo quisiera invitar, nacional. Sí, Juan Miguel. Una simple invitación a la audiencia que por favor lea el artículo 151 de la Ley General de Migración para que estén al tanto del contenido de ese artículo y de lo que ¿Lo puede leer, por traer. favor, de nuevo? Fundamentalmente un solo párrafo que quería leer porque es el que marca los lineamientos generales del plan. Dice, cito, dicho Plan Nacional de Regularización deberá contemplar al menos los siguientes criterios. 2 puntos. Tiempo de radicación del extranjero en el país. Tiempo de radicación. Vínculos con la sociedad. Condiciones laborales y socioeconómicas. Regularización de dichas personas de manera individual o por familia, no en forma masiva. Asimismo, deberá establecer un registro de esos extranjeros, los procedimientos de implementación del plan y las condiciones de apoyo institucional y logística. Hay que leerlo porque lo cierto es que, por más plan que haya, el plan no va a crear nuevas categorías migratorias Que la que está considerada en la ley. porque la Constitución dice claramente en las facultades del legislador que solamente la ley puede dictar las disposiciones sobre categorías y subcategorías migratorias. No puede hacerlo el plan, para que lo tengan en cuenta. Juan Pedro, nosotros queremos anunciar, la red tiene 3 actividades en estos días. En este fin de semana. En San Juan y en Puerto Plata de manera simultánea, el 29. Exactamente. Tenemos una actividad. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. ¿29 dónde? Ambas a las 4 de la En San tarde. Juan y en Puerto Plata. ¿Van a ser simultáneos? Sí, señor. Y el día primero estaremos en Santiago, en el Sol con Francia, para hacer la misma actividad igual a la que hicimos aquí el día 4. Muy bien, muy porque bien. a este pueblo tenemos que movilizarlo. educarlo, porque nosotros que somos dominicanos, aquí no hay ni azul, ni blanco, ni rojo, ni escogidita, ni nada de eso. Aquí todo el mundo es dominicano. Ahora, el que no quiera ser dominicano, pues váyase con los ilegales para Haití y resuelve su problema para allá. Aquí se está sumando colores para hacer una sola bandera, la dominicana. Claro que sí. Bien, agradecemos mucho al doctor Rafael Herrera, a don Elpidio Ramírez, amigo nuestro, muy conocido en los ambientes políticos y profesionales, a Juan Miguel Castillo Roldán. Y de Tal Astilla. Y a María Consuelo Hernández. Y a María Consuelo, que hayan venido en representación de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía. Interesante. Fíjense ustedes cómo el pueblo mismo va generando instituciones que no tuvieron que ir a buscar recursos a embajadas extranjeras. Exactamente. Ni tampoco a grupos empresarios locales que tienen sus intereses, sino que lo hizo por propia cuenta. En defensa del interés nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, pero por ahí viene Lalo, por los deportes. Sería bueno que marchen directamente donde Lalo, para que no pierda más tiempo. Y no le quite tiempo a los miembros de la sección cultural, que siempre reclaman su tiempo, porque lo necesitan para cerrar esta revista. Regresamos mañana. Mira ahí, mira. Él dijo directo y mira lo que tira. Caballo. Que no le quiten tiempo a cita cultural. Mira el cambio. Ahora duran 5 minutos ahí. Desde rápido. Vamos a coger el mío, dile. Vamos a coger el nuestro aquí. Defiéndeme, Quitemos esta vaina. Defiéndeme, Toma. Defiéndeme. Dame tumbar un chin de polvo. Venga, hermano. Yo te estoy diciendo que el jefe de caballo es el máster. El máster del caballo.
Pues si él dice directo, yo lo tiro. Digo, cuando reclamen que el monitoreo le está diciendo